bienvenidos a Voces del Crimen. Hoy, un pueblo mexicano oculta un secreto mortal, un cura infiel, una mujer asesinada y una verdad que lo cambia todo. San Miguel Totolapan, un pueblo polvoriento en Guerrero, México, vivía bajo el peso de sus secretos. Era octubre de 2018, y el calor sofocante se mezclaba con el aroma a tortillas recién hechas y el eco de las campanas de la iglesia de San Juan Bautista. En ese lugar olvidado por el tiempo, donde la fe y la hipocresía convivían, vivía Carmen Morales, una mujer de 38 años, madre soltera y costurera. Carmen era conocida por su carácter fuerte y su devoción. Todos los domingos ayudaba al padre Raúl Espinosa, el cura del pueblo, con las misas y las colectas. Raúl, de 45 años, había llegado a San Miguel hacía una década. Con su voz grave y su mirada penetrante, se ganó rápido a los fieles. Era alto, de tez morena, con el cabello negro siempre peinado hacia atrás. Pero detrás de su sotana había rumores, las mujeres del pueblo cuchicheaban sobre su carisma excesivo, sus visitas nocturnas a casas de viudas. Carmen, sin embargo, lo defendía. El padre es un hombre de Dios, decía, cortando cualquier chisme. Todo cambió una tarde cuando Carmen fue a la sacristía a dejar unas túnicas que había remendado. Era tarde, el sol ya se había puesto, y la iglesia estaba vacía. Al entrar, escuchó un ruido, gemidos, susurros. Sigilosa, se acercó a una puerta entreabierta que daba al cuarto trasero. Allí lo vio, Raúl, sin camisa, con una mujer joven enredada entre sus brazos. Era Sofía Guzmán, de 22 años, hija de un comerciante local. Carmen se quedó helada, el corazón latiéndole en la garganta. No era solo la traición a su fe lo que la golpeó, era algo personal. Ella, en secreto, había sentido algo por Raúl durante años, un cariño callado que nunca confesó. Salió en silencio, temblando, con las túnicas aún en las manos. Esa noche no durmió. La imagen de Raúl y Sofía la atormentaba. Al día siguiente, lo enfrentó en la parroquia. «Te vi, Raúl». «¿Cómo pudiste?», le dijo, su voz quebrándose. Él la miró, primero sorprendido, luego frío. «No sabes de qué hablas, Carmen. Cuida lo que dices». Pero ella no se calló. «Voy a contarlo todo. La gente merece saber quién eres». Raúl dio un paso hacia ella, su rostro endurecido. «Si hablas, lo vas a lamentar». Carmen salió de ahí decidida. No sabía que esa amenaza no era vacía. En San Miguel, los secretos no solo se guardaban, se enterraban. Esa misma noche, mientras cosía en su pequeña casa al borde del pueblo, alguien llamó a su puerta. Pensó que era una vecina, pero al abrir, una sombra la empujó dentro. Un grito ahogado escapó de su garganta antes de que todo se volviera negro. La costurera devota había cruzado una línea, y el precio estaba por pagarse. La mañana siguiente en San Miguel Totolapan amaneció con un sol abrasador, pero en la casa de Carmen Morales reinaba un silencio extraño. Su hija, Lucía, de 16 años, llegó de la escuela al mediodía y encontró la puerta entreabierta. «Mamá», llamó, entrando. El hilo y las agujas estaban tirados en el suelo, una silla volcada. Lucía corrió a buscar ayuda, y pronto el pueblo supo que algo andaba mal. Los vecinos susurraban, pero nadie se atrevía a decir demasiado. Carmen no aparecía. Mientras tanto, el padre Raúl oficiaba la misa como si nada. Su sermón sobre el perdón sonaba hueco a quienes lo escuchaban con atención. Sofía Guzmán estaba en la primera fila, con la cabeza gacha, sus manos nerviosas apretando un rosario. Algunos notaron que evitaba mirar al cura, pero nadie conectó los puntos. No aún. Raúl, tras la misa, se quedó en la sacristía, revisando unos papeles. Su calma era una máscara, por dentro, hervía de ansiedad. Carmen lo había visto todo, y su amenaza resonaba en su cabeza. Lucía, desesperada, fue a la policía local, una estación pequeña con 2 agentes que apenas se movían por el calor. «Mi mamá no está, algo pasó», les dijo, llorando. El oficial Martínez, un hombre cansado de 50 años, prometió investigar, pero su tono era tibio. En pueblos como San Miguel, las desapariciones solían explicarse con chismes, un esposo celoso, una deuda. Nadie pensó en el cura.
Martínez fue a la casa de Carmen esa tarde. Vio el desorden, pero no había sangre ni signos claros de lucha. Tal vez se fue con alguien, murmuró, aunque Lucía lo negó con furia. Esa noche, Raúl visitó a Sofía en su casa, aprovechando que su padre estaba en un viaje de negocios. Carmen sabe lo nuestro, le dijo, su voz baja pero cortante. Sofía, con su cabello negro suelto y los ojos llenos de miedo, se apartó. ¿Qué hiciste, Raúl? Él negó con la cabeza. Nada, todavía. Pero no puede hablar. Sofía lo miró, temblando. No quiero problemas. Esto tiene que parar. Raúl la tomó del brazo, su agarre firme. Tú no decides cuándo para. Si ella habla, nos hunde a los dos. Al día siguiente, un rumor empezó a circular, alguien vio a Carmen discutir con el padre Raúl en la iglesia. Lucía lo oyó y corrió a confrontarlo. ¿Dónde está mi mamá?, gritó frente a los feligreses que salían de la misa. Raúl palideció, pero mantuvo la compostura. No sé de qué hablas, hija. Reza por ella. La gente murmuró, dividida entre la fe en su cura y la duda que crecía como hierba mala. Lucía no creyó su calma, algo en sus ojos la heló. Esa tarde, en un terreno baldío a las afueras del pueblo, un campesino encontró un bulto entre los matorrales. Era Carmen, con el rostro golpeado y un corte profundo en el cuello. El grito del hombre rompió la quietud del campo. San Miguel ya no podía ignorar la verdad, la costurera devota estaba muerta, y alguien quería que su voz se apagara para siempre. El hallazgo del cuerpo de Carmen Morales sacudió San Miguel Totolapan como un trueno en cielo despejado. El campesino que la encontró corrió al pueblo, y pronto una multitud se reunió en el terreno baldío. El oficial Martínez llegó con su compañero, un joven novato llamado Pérez. Carmen yacía boca abajo, la sangre seca en su cuello, su vestido rasgado. La mataron a cuchilladas, murmuró Pérez, pálido. Martínez frunció el ceño. Esto no es un robo. Es personal. Mandaron llamar al médico del pueblo, el doctor Vargas, quien confirmó que llevaba muerta al menos 2 días. Lucía, al enterarse, se derrumbó en llanto frente a la casa familiar. Los vecinos la rodearon, pero nadie sabía qué decir. El rumor de su discusión con el padre Raúl ya era un incendio. ¿Qué le dijiste al cura, Lucía?, preguntó una anciana. Que mi mamá lo sabía todo, respondió ella entre sollozos. La gente se miró, confundida. ¿Sabía qué? Lucía no explicó más, pero las piezas empezaban a encajar para algunos. Raúl, en la iglesia, sintió el cambio en el aire. Los feligreses lo miraban diferente, susurraban al pasar. Durante la misa vespertina, anunció una oración por Carmen, su voz temblando apenas. Sofía no asistió, se encerró en su casa, temblando cada vez que oía pasos. Sabía que Raúl estaba perdiendo el control, y el miedo la carcomía. Esa noche, él fue a verla otra vez. Encontraron el cuerpo, dijo, su rostro tenso. Sofía retrocedió. Tú. Raúl la cortó. No fui yo. Pero alguien lo hizo, y si sospechan de mí, nos joden a los dos. Ella lloró. Nunca quise esto. Martínez y Pérez comenzaron a investigar. Interrogaron a Lucía, quien les contó lo último que supo. Carmen había visto algo en la sacristía y enfrentó al cura. Estaba furiosa, dijo. Los agentes fueron a la iglesia. Raúl los recibió con calma fingida. ¿Qué saben de Carmen?, preguntó Martínez. Solo que era una buena mujer. No sé quién la mató, respondió él, sus manos aferrando un rosario. Pérez notó un rasguño reciente en su muñeca. ¿Y eso? Raúl lo cubrió rápido. Me corté arreglando un banco. Esa noche, Martínez revisó el cuerpo en la morgue improvisada del pueblo. El doctor Vargas señaló algo, tiene fibras negras bajo las uñas. Como de tela. Martínez pensó en la sotana de Raúl. No era prueba suficiente, pero la duda crecía. Al día siguiente, hablaron con Sofía. Ella, nerviosa, negó todo al principio. No sé nada, dijo, pero sus ojos la delataban. Martínez insistió. Si callas, podrías ser cómplice. Sofía se quebró.
Raúl y yo estábamos juntos. Carmen lo vio. Los agentes se miraron. El cura ya no era intocable. El pueblo hervía de rumores. Algunos defendían a Raúl, otros lo señalaban. Lucía, rota, dejó flores en el lugar donde hallaron a su madre. No sabía que su dolor estaba abriendo una grieta en el muro de silencio que protegía al padre Raúl. La verdad, como un río subterráneo, buscaba salir. El sol quemaba San Miguel Totolapan mientras el oficial Martínez y Pérez regresaban a la estación tras interrogar a Sofía. Sus palabras resonaban. Carmen había visto al padre Raúl con ella en la sacristía. Esto es grande, dijo Pérez, nervioso. Martínez asintió, serio. Si el cura está metido, hay que ir con cuidado. Aquí la gente lo venera. Decidieron vigilarlo discretamente, pero el pueblo ya estaba dividido. Algunos creían a Lucía y sus acusaciones, otros, cegados por la fe, decían que el diablo usaba a la chica para manchar al padre. Raúl, en la iglesia, sentía el cerco cerrarse. Las miradas de los fieles eran dagas, y el teléfono no paraba de sonar. El obispo de Chilpancingo exigía explicaciones. Mantén la calma, Raúl, le dijo por llamada. Si hay rumores, los aplastamos con oración. Pero Raúl sabía que no bastaría. Fue a casa de Sofía esa tarde, entrando por la puerta trasera. Dijiste algo, ¿verdad?, la acusó. Ella, con los ojos rojos, negó. Solo que Carmen nos vio. No dije más. Raúl la agarró del brazo. Si hablas de mí, te llevo conmigo al infierno. Lucía, mientras tanto, buscaba respuestas. Revisó las cosas de su madre y encontró un cuaderno, notas sobre colectas, pero también una línea suelta. Raúl no es lo que parece. Lucía lloró. Carmen sabía más de lo que dijo. Llevó el cuaderno a Martínez. Mi mamá sospechaba de él desde antes, afirmó. Martínez lo leyó, pensativo. Las fibras negras bajo las uñas de Carmen y el rasguño de Raúl lo inquietaban. Ordenó a Pérez revisar la sacristía sin alertar al cura. Esa noche, Pérez entró a escondidas. Encontró una sotana vieja en un armario, con un desgarrón en la manga. Podría ser, murmuró, guardándola en una bolsa. Al salir, vio una sombra, Raúl, regresando de improviso. Pérez se escondió tras un banco, conteniendo la respiración. Raúl revisó unos cajones, sacó un sobre con dinero y salió. Pérez lo siguió hasta una cantina en las afueras, donde el cura habló con un hombre flaco, de unos 30 años, con cicatrices en las manos. Haz que paren los chismes, oyó Pérez. El hombre asintió. ¿Y la chica? Raúl dudó. Ella también. Al día siguiente, Martínez recibió el reporte de Pérez y la sotana. Las fibras coinciden, confirmó el doctor Vargas tras un análisis básico. No era prueba legal, pero bastaba para sospechar. Interrogaron al cantinero, quien dijo que el hombre flaco era Javier, un exconvicto que hacía trabajos por dinero. El puzzle tomaba forma. Raúl no actuaba solo. Pero antes de que pudieran detenerlo, Lucía desapareció. Su vecina la vio salir temprano, diciendo que iría a la iglesia. Martínez corrió allá, temiendo lo peor. La iglesia estaba vacía, salvo por un rosario roto en el suelo. Raúl no estaba. Martínez supo que el tiempo se agotaba. Carmen había pagado con su vida por ver demasiado, y ahora su hija podía ser la próxima. El eco de la traición del cura resonaba en cada rincón del pueblo. La desaparición de Lucía Morales encendió una alarma en San Miguel Totolapan. El oficial Martínez pateó la puerta de la sacristía al no encontrar a Raúl, su paciencia agotada. Ese maldito cura sabe algo, gruñó a Pérez, quien revisaba el lugar. Encontraron el cajón donde Raúl había sacado el sobre, estaba vacío, pero había una nota arrugada. Javier, termina esto, decía en letra apresurada. Martínez apretó el papel. Tenemos que encontrar a ese tipo y a la chica, ya. El pueblo estaba en caos. Los vecinos, antes divididos, ahora exigían respuestas. Algunos rezaban frente a la iglesia, otros gritaban que Raúl era un demonio con sotana. Sofía, encerrada en su casa, temblaba al ver a la gente pasar. Sabía que su silencio la hacía cómplice, pero el miedo a Raúl la paralizaba.
Esa tarde, llamó a Martínez en un arranque de valor. No sé dónde está Lucía, pero Raúl pagó a Javier para algo malo, confesó, su voz quebrada. ¿Dónde está Javier?, preguntó Martínez. Sofía dudó. Lo vi en la cantina anoche. Martínez y Pérez fueron al lugar. El cantinero, nervioso, señaló una casa vieja al final del pueblo. Ahí vive Javier. Llegaron al anochecer, con las luces apagadas para no alertar. La puerta estaba entreabierta, adentro, oyeron un gemido. Era Lucía, atada en una silla, con un golpe en la cabeza pero viva. Javier estaba de espaldas, afilando un cuchillo. «¡Policía!», gritó Martínez, apuntándole. Javier giró, sorprendido, y dejó caer el arma. Lo redujeron en segundos. Lucía, liberada, lloraba. Dijo que me mataría como a mi mamá, soltó entre sollozos. ¿Quién?, insistió Martínez. El padre Raúl. Él lo mandó. Javier, esposado, no negó nada. Me dio dinero para callarla. Igual que a Carmen, gruñó. Martínez sintió un escalofrío. El cura no solo era un infiel, era un asesino por encargo. Pero Raúl seguía libre, y eso lo ponía nervioso. Esa noche, interrogaron a Javier en la estación. Confesó, Raúl lo contrató días atrás. Carmen lo vio con Sofía y amenazó con hablar. Él me dijo que la quitara del camino, explicó. ¿Y Lucía?, preguntó Pérez. Sabía demasiado. Raúl entró en pánico. Martínez apretó los puños. ¿Dónde está ahora? Javier se encogió de hombros. Se fue del pueblo esta mañana. No sé a dónde. Sofía, al saber que Lucía estaba viva, se derrumbó ante Martínez. Yo no quería que murieran. Raúl me obligó a callar, lloró. Martínez la miró, duro. Si hubieras hablado antes, Carmen estaría viva. Ella bajó la cabeza, rota. El pueblo, mientras tanto, hervía. La iglesia fue cerrada por orden del obispo, y los fieles dejaron velas por Carmen frente a su casa. Martínez sabía que Raúl no podía estar lejos. Mandó un aviso a Chilpancingo y revisó la cantina otra vez. Allí, un borracho dijo haber visto al cura subirse a un camión rumbo a la sierra. El grito de Carmen en la oscuridad había sido oído, pero el culpable aún respiraba libre. La cacería apenas comenzaba. La noticia de que el padre Raúl Espinosa había huido de San Miguel Totolapan corrió como pólvora. El oficial Martínez no perdió tiempo, con Pérez y un radio, subieron a su patrulla y tomaron la carretera hacia la Sierra de Guerrero. El borracho de la cantina había dicho que Raúl iba en un camión viejo, rumbo a las montañas. Esas rutas son un laberinto, murmuró Pérez, mirando el paisaje árido. Martínez asintió. Por eso fue ahí. Cree que puede esconderse. Lucía, ya a salvo en casa de una tía, temblaba al contar lo sucedido. Me agarró en la iglesia. Dijo que mamá pagó por meterse donde no debía, le explicó a Martínez antes de que partieran. Sus palabras eran gasolina para el oficial, no descansaría hasta atraparlo. En el pueblo, la ira crecía. Algunos querían linchar a Sofía, pero Martínez la había puesto bajo custodia. Ella es testigo, no culpable, les dijo a los vecinos, aunque pocos lo creyeron. El camión fue visto cerca de un pueblo perdido, Arcelia, a 2 horas de San Miguel. Martínez llamó refuerzos de Chilpancingo, pero la señal era mala en la sierra. Llegaron al anochecer, el cielo teñido de naranja. Un campesino le señaló un sendero. Un tipo con ropa oscura bajó ahí, dijo. Los agentes siguieron el camino, armas en mano. El terreno era rocoso, con pinos y barrancos. Entonces lo vieron, Raúl, a lo lejos, corriendo entre los árboles. «¡Para!», gritó Martínez, disparando al aire. Raúl tropezó, pero se levantó rápido. Llevaba una bolsa al hombro, probablemente con el dinero de las colectas. Pérez lo alcanzó primero, derribándolo contra el suelo. «Se acabó, maldito», rugió, esposándolo. Raúl jadeaba, su rostro sucio de tierra. «No saben con quién se meten», escupió. Martínez lo levantó por el cuello. «¿Con quién? ¿Con un cura que paga por matar?». Raúl sonrió, frío. «No solo fui yo.
De vuelta en la estación, lo interrogaron. Raúl confesó a medias. Carmen me vio con Sofía. Iba a delatarme al obispo, a todos. Javier la mató por mi orden, sí, pero no estoy solo. Martínez frunció el ceño. ¿Quién más? Raúl calló, su mirada esquiva. Pérez revisó la bolsa, dinero, un celular y una lista de nombres. Algunos eran del pueblo, otros, desconocidos. ¿Qué es esto?, preguntó Martínez. Raúl no respondió. Esa noche, Sofía fue llevada a declarar otra vez. Raúl hablaba con alguien por teléfono, alguien importante, dijo, temblando. ¿Quién?, insistió Martínez. No sé. Solo oí que le decía, Monseñor. El oficial sintió un escalofrío. ¿Un alto clérigo estaba metido? La lista podía ser la clave, pero descifrarla tomaría tiempo. Lucía, al saber que Raúl estaba preso, lloró de alivio, aunque el dolor por su madre no menguaba. La sierra había entregado al fugitivo, pero el caso se ramificaba. Martínez miró a Raúl tras las rejas. El cura ya no era un hombre de Dios, era una pieza en un juego más grande, y alguien en las sombras aún movía los hilos. La captura del padre Raúl Espinosa trajo un alivio momentáneo a San Miguel Totolapan, pero el oficial Martínez sabía que el caso estaba lejos de cerrarse. En la estación, bajo la luz tenue de una lámpara, revisó la lista encontrada en la bolsa de Raúl. Nombres como Monseñor G y Don R aparecían con números de teléfono y cantidades de dinero. ¿Quiénes son estos?, preguntó a Pérez, que miraba por encima de su hombro. No sé, pero suena a algo gordo, respondió el joven, inquieto. Raúl, en la celda, mantenía un silencio desafiante. Martínez lo enfrentó esa mañana. Habla. ¿Quién es, monseñor? ¿Qué tienes con esta gente?, exigió, golpeando la lista contra la mesa. Raúl lo miró, sus ojos oscuros brillando con algo entre miedo y arrogancia. Si hablo, estoy muerto. Y tú también, dijo, su voz baja. Martínez lo agarró de la camisa. Ya estás acabado. Carmen y Lucía merecen justicia. Raúl sonrió, débil. Justicia no alcanza tan alto. Sofía, bajo custodia, aportó más. Raúl recibía llamadas raras. Una vez dijo que el dinero no era solo para él, que iba, arriba, confesó, temblando. Martínez anotó todo. La mención de Monseñor lo llevó a Chilpancingo. Contactó a un viejo amigo, el capitán Torres, de la Policía Estatal. Necesito que investigues a un clérigo importante, le dijo por teléfono. Torres dudó. Eso es pisar terreno peligroso, Martínez. Pero aceptó, intrigado. Esa tarde, Lucía fue a la estación. Quiero verlo, pidió, refiriéndose a Raúl. Martínez la llevó a la celda. Al verlo, Lucía escupió al suelo. ¿Por qué mi mamá?, gritó. Raúl bajó la mirada. No quería que muriera. Solo que callara. Lucía lloró, y Martínez la sacó, furioso. La confesión era un paso, pero las evasivas de Raúl lo enfurecían más. Torres llamó al día siguiente. Hay un Monseñor Guzmán en la diócesis de Chilpancingo. Rumores de que maneja fondos turbios, pero nadie lo toca, informó. Martínez sintió un nudo en el estómago. Revisó la lista, Monseñor G. Coincidía. Mandó a Pérez rastrear los números, uno conectaba con una línea en la capital eclesiástica. Esto es una red, murmuró Martínez, lavado de dinero, encubrimiento. Carmen había tropezado con algo más grande que una infidelidad. Esa noche, alguien dejó una nota bajo la puerta de la estación, para o terminan como ella. Martínez la leyó, su pulso acelerándose. Mostró la nota a Pérez. Nos están vigilando. Decidieron interrogar a Javier otra vez. El exconvicto, asustado, soltó más. Raúl me dijo que el monseñor lo protegía. Si caía, alguien limpiaría el desastre. Martínez apretó los puños. El poder detrás del cura era real, y ahora los amenazaba directamente. San Miguel temblaba bajo el peso de la verdad. Carmen había muerto por ver demasiado, y los hilos del poder se extendían más allá del pueblo, hacia un enemigo que no podían tocar aún.
Martínez sabía que el siguiente paso sería arriesgado, pero no había marcha atrás. La nota amenazante dejó al oficial Martínez con los nervios a flor de piel. En la estación de San Miguel Totolapan, él y Pérez revisaron todo otra vez, la lista de Raúl, las confesiones de Javier, las palabras de Sofía. Esto viene de arriba, dijo Martínez, señalando Monseñor G. Pérez asintió, nervioso. Si el monseñor está metido, no nos van a dejar llegar tan fácil. Martínez gruñó. Que lo intenten. Carmen no murió para nada. Decidieron ir a Chilpancingo. Antes de partir, Martínez habló con Lucía. Quédate con tu tía y no salgas, le ordenó. Ella lo miró, decidida. Quiero que pague, oficial. Por mi mamá. Él asintió, conmovido. En el camino, llamó a Torres. Voy para allá. Necesito ver a Guzmán, dijo. Torres suspiró. Te consigo una reunión, pero cuidado. Ese hombre es intocable. Martínez colgó, el presentimiento creciendo. Llegaron a la diócesis al mediodía. Monseñor Guzmán, un hombre de 60 años, tez clara y ojos fríos, los recibió en su oficina. Vestía una sotana impecable, con un crucifijo de oro colgando. Sé por qué están aquí, dijo, su voz tranquila. Raúl es un problema, pero no tengo nada que ver. Martínez lo encaró. Su nombre está en una lista con dinero sucio. ¿Qué sabe? Guzmán sonrió, sereno. Rumores. No hay pruebas. Pérez mostró la lista. ¿Y esto? Guzmán apenas la miró. Falsificaciones. Si Raúl delinquió, que responda él. Martínez notó un tic en su mano, el monseñor mentía. Pero sin evidencia sólida, no podían tocarlo. Al salir, Torres los interceptó. Revisé el número que me diste. Llamadas frecuentes entre Guzmán y Raúl. Y hay más, depósitos a cuentas en el pueblo. Martínez apretó los dientes. Entonces sí está metido. De vuelta en San Miguel, esa noche, alguien disparó contra la patrulla de Martínez. La bala rozó la ventana, y Pérez gritó, agachándose. Nos quieren fuera, dijo. Martínez aceleró, furioso. Esto es guerra. Al día siguiente, interrogaron a Raúl otra vez. Habla del monseñor o te pudres solo, amenazó Martínez. Raúl, sudoroso, cedió un poco. Él sabía de Sofía. Me dio dinero para callar a Carmen, pero no ordenó matarla. Eso fue mi idea. Martínez lo miró, incrédulo. ¿Y Lucía? Raúl bajó la cabeza. Quise asustarla, no más. Sofía, al saberlo, lloró ante Martínez. Guzmán vino al pueblo una vez. Raúl le dio un sobre. Creo que era para tapar todo. El oficial anotó, las piezas encajando. Pero esa tarde, Javier apareció muerto en su celda, un corte en el cuello. Se suicidó, dijo el guardia, pero Martínez no lo creyó. Alguien lo silenció. El cerco de la sombra se apretaba, Guzmán movía hilos desde lejos, y los agentes estaban en la mira. Lucía dejó una nota en la estación, no paren. Martínez la leyó, su resolución endureciéndose. El cura era solo la punta, el verdadero monstruo estaba en Chilpancingo, y no descansaría hasta exponerlo. La muerte de Javier en su celda dejó a Martínez con un sapore amargo en la boca. En la estación de San Miguel Totolapan, revisó el informe, suicidió con navaja. Pero no había arma en la escena. Esto fue un mensaje, le dijo a Pérez, quien asintió, pálido. Quieren asustarnos. Martínez apretó los puños. No van a ganar. La lista de Raúl, las confesiones y los disparos contra la patrulla apuntaban a algo más grande que un cura infiel. El monseñor Guzmán era el titiritero, y el oficial estaba decidido a cortarle los hilos. Torres llamó desde Chilpancingo. Encontré algo. Depósitos de la diócesis a cuentas ligadas a Raúl, disfrazados como donaciones. Pero necesito tiempo para rastrear más, dijo. Martínez gruñó. No tenemos tiempo. Mataron a Javier para callarlo. Torres prometió seguir, pero advirtió, si vas tras Guzmán, te juegas todo. Martínez colgó, consciente del riesgo,
pero Carmen y Lucía lo impulsaban. Esa tarde, Sofía fue a la estación, temblando. Raúl me llamó desde la cárcel ayer. Dijo que si hablaba, alguien me encontraría, confesó. Martínez la miró, serio. ¿Quién? Ella negó con la cabeza. No sé. Pero tengo miedo. Él la puso bajo protección en una casa segura, pero sabía que el alcance de Guzmán llegaba lejos. Decidió tender una trampa, filtrarían que Sofía iba a declarar contra el monseñor, esperando que alguien mordiera el anzuelo. Raúl, en su celda, estaba nervioso. Martínez lo visitó. Tu amigo Javier está muerto. ¿Quién lo mandó callar?, preguntó. Raúl sudaba. No sé. Guzmán tiene gente. Si hablo, me matan igual. Martínez lo presionó. Dame un nombre o te dejo solo con ellos. Raúl cedió un poco. Un tipo, López. Trabaja para el monseñor. Él limpia los problemas. Era un avance. Esa noche, el rumor de la declaración de Sofía se esparció. A las 2 de la madrugada, un hombre intentó entrar a la casa segura. Pérez, vigilando, lo atrapó. Era López, un exmilitar de 40 años, con una pistola y un cuchillo. Habla, gritó Martínez al interrogarlo. López escupió. No diré nada. Ustedes están muertos. Pero en su celular había mensajes, elimina a la chica. G. Guzmán estaba detrás. Lucía, al saberlo, lloró con Martínez. Mi mamá murió por esto. No dejen que ganen, suplicó. Él la abrazó, su resolución firme. Mandó a López a Chilpancingo con Torres, junto con las pruebas, la lista, los depósitos, los mensajes. Pero esa misma noche, la estación fue atacada. 2 hombres dispararon desde una moto, rompiendo ventanas. Martínez y Pérez se cubrieron, ilesos pero furiosos. Nos quieren fuera, dijo Pérez. Martínez asintió. Entonces vamos por todo. El precio de la verdad subía, y Carmen no era la única víctima. Martínez sabía que Guzmán no se rendiría, pero tampoco él. La justicia estaba cerca, aunque el costo podía ser su propia vida. El ataque a la estación dejó a Martínez y Pérez con los nervios en punta. El vidrio roto y las balas incrustadas en la pared eran un recordatorio, el monseñor Guzmán no iba a ceder. En San Miguel Totolapan, el aire estaba cargado de miedo y rabia. Martínez llamó a Torres esa madrugada. López está contigo. Los mensajes lo conectan a Guzmán. Necesito que lo hagas hablar, dijo, su voz ronca. Torres gruñó. Está duro, pero lo quebraré. Tú cuídate, esto se puso feo. Raúl, en su celda, temblaba. Martínez lo enfrentó otra vez. López vino por Sofía. ¿Qué más sabes?, exigió. Raúl, con ojeras profundas, cedió más. Guzmán me usó. Las colectas eran para lavar dinero de narcos. Cuando Carmen lo supo, me ordenó callarla, confesó. ¿Y Javier?, preguntó Martínez. López lo mató. No querían cabos sueltos. Martínez anotó todo, el caso creciendo como un monstruo. Sofía, en la casa segura, lloraba al hablar con Pérez. Raúl me metió en esto. Guzmán sabía de mí, pero nunca lo vi como amenaza, dijo. Pérez la miró, serio. Estás viva de milagro. Ahora ayuda. Ella asintió, dispuesta a declarar todo. Martínez planeó llevarla a Chilpancingo, pero antes, Torres llamó. López habló. Guzmán recibe órdenes de un capo, el Tigre. Esto es una red de narcos y clérigos. Hay pruebas en su oficina. Martínez sintió un escalofrío. Carmen había destapado una cloaca sin saberlo. Esa tarde, prepararon el traslado de Sofía. Pero a medio camino, una camioneta los emboscó en la carretera. Disparos estallaron, Pérez giró el volante, y la patrulla chocó contra un árbol. Martínez disparó desde la ventana, hiriendo a un atacante. Sofía gritó, agachada. Nos quieren muertos, dijo Pérez, sangrando de un rasguño. Martínez llamó refuerzos, y los agresores huyeron al oír sirenas. Esto fue Guzmán, murmuró, furioso.
En Chilpancingo, Torres allanó la oficina de Guzmán con una orden. Encontró documentos, transferencias, nombres de narcos, fotos de Raúl con el tigre. Guzmán fue detenido, su rostro de piedra mientras lo esposaban. No saben lo que han hecho, escupió. Torres lo ignoró, enviando todo a Martínez. Pero el peligro no había pasado. Esa noche, en San Miguel, alguien dejó un mensaje en la casa de Lucía: sigan y ella muere. Martínez lo leyó, su sangre helándose. Lucía estaba con su tía, a salvo por ahora, pero el capo seguía libre. Martínez reunió a Pérez y Sofía. Vamos a terminar esto. Guzmán cae, y luego, el tigre, dijo. Sofía lo miró, decidida. Por Carmen. Pérez asintió. Estaban al borde del precipicio, con la justicia a un paso y la muerte respirándoles en la nuca. El sacrificio de Carmen los había llevado lejos, pero el final aún estaba en juego. La detención de Monseñor Guzmán en Chilpancingo marcó un giro, pero Martínez sabía que el verdadero peligro seguía suelto. En San Miguel Totolapan, el oficial reunió a Pérez y Sofía en la estación, ahora con guardias extra tras el ataque. El tigre no va a dejar que esto termine fácil, dijo, revisando los documentos que Torres envió, pagos, nombres, rutas de dinero sucio. Carmen había destapado una red que unía iglesia y narcos, y ahora pagaban el precio. Torres llamó esa mañana. Guzmán no habla, pero los papeles lo hunden. El tigre es Ignacio Reyes, un capo de la sierra. Tiene gente en el pueblo, advirtió. Martínez frunció el ceño. Por eso nos atacan. Hay que encontrarlo. Pérez propuso un plan: usar a Raúl como cebo. Si lo sacamos, el tigre vendrá por él. Martínez asintió, aunque el riesgo era enorme. Sofía, temblando, se ofreció. Yo también puedo ayudar. Sé cosas que Raúl me dijo. Lucía, al saberlo, insistió en estar cerca. Por mi mamá, dijo, su voz firme. Esa noche, fingieron trasladar a Raúl a Chilpancingo. Lo sacaron esposado, con Martínez y Pérez escoltándolo en la patrulla. Sofía iba en otro carro con guardias. A medio camino, en un tramo oscuro de la carretera, dos camionetas los interceptaron. Hombres armados bajaron, gritando. «Denos al cura». Martínez disparó al aire, y el caos estalló. Pérez cubrió a Raúl, mientras Sofía, desde el segundo vehículo, grababa con un celular que Martínez le dio. «Es el tigre», susurró al ver a un hombre robusto, de 50 años, con una cicatriz en la cara, liderando el ataque. Los refuerzos llegaron justo a tiempo, enviados por Torres. Los narcos dispararon, pero fueron superados. El tigre intentó huir, pero Martínez lo persiguió a pie entre los matorrales. «Se acabó», gritó, derribándolo. Reyes, jadeando, lo miró con odio. «Nunca me tendrán vivo». Sacó una pistola, pero Martínez fue más rápido, disparándole en la pierna. Lo esposaron, vivo pero derrotado. Raúl, temblando en la patrulla, lloró. «Me iban a matar», soltó. Sofía grabó todo, su valentía sorprendiendo a Pérez. De vuelta en San Miguel, Guzmán y Raúl enfrentaron cargos. Las pruebas, documentos, grabaciones, confesiones, eran irrefutables. Pero esa noche, Lucía desapareció otra vez. Martínez corrió a la casa de su tía, encontrando un mensaje, por entrometida. El corazón le dio un vuelco. El tigre tenía más gente, pensó, aterrado. La tormenta final había estallado, y el costo de la justicia subía. Carmen había muerto por la verdad, y ahora su hija estaba en juego. Martínez juró encontrarla. Sofía lo miró, rota. «Todo esto es mi culpa». Pérez negó. «No. Es de ellos». La red caía, pero el precio era alto, y el final aún pendía de un hilo frágil. La desaparición de Lucía golpeó a Martínez como un relámpago. En San Miguel Totolapan, la estación era un hervidero, Raúl y Guzmán presos, el tigre herido y bajo custodia, pero la chica seguía perdida. Martínez revisó el mensaje otra vez, por entrometida. «Esto no acabó», gruñó a Pérez, quien asintió, agotado. Sofía lloraba en una esquina. «Si la matan,
no me lo perdono, dijo. Martínez la miró, duro. Ayúdanos a encontrarla entonces. Torres llamó desde Chilpancingo. El tigre tiene un lugarteniente, el Flaco. No lo atrapamos, informó. Martínez sintió un nudo. Interrogaron a Reyes, aún sangrando en una camilla. ¿Dónde está Lucía?, exigió. El tigre, río, débil. Pregúntale a tu cura. Martínez frunció el ceño y corrió a la celda de Raúl. Habla o te dejo con ellos, gritó. Raúl, temblando, cedió. El Flaco la tiene. Está en una cabaña en la sierra. Guzmán me dijo que la callaran si todo salía mal. Martínez y Pérez partieron con un equipo a la sierra, siguiendo las vagas pistas de Raúl. El amanecer pintaba el cielo de rojo cuando encontraron la cabaña. Oyeron un grito, Lucía. Entraron a la fuerza, el Flaco, un hombre flaco y nervioso, apuntaba a la chica, atada y con un ojo morado. Baja el arma, gritó Martínez. El hombre dudó, y Pérez disparó, matándolo en el acto. Lucía lloró al ser liberada. Pensé que moriría como mamá, sollozó. Martínez la abrazó, aliviado. Pero el giro llegó en la estación. Sofía, al ver a Lucía, se quebró. No fui solo víctima, confesó ante todos. Sabía que Raúl pagó por Carmen. No lo detuve porque lo amaba. Martínez la miró, atónito. ¿Qué? Sofía bajó la cabeza. Quise decírselo a Carmen, pero él me amenazó. Callé, y ella murió. Lucía se apartó, dolida. Tú también la mataste, escupió. Sofía no negó, rota. Guzmán y Raúl fueron condenados a décadas en prisión por homicidio y lavado. El tigre, herido, enfrentó cargos mayores. Sofía recibió una sentencia menor por complicidad, su confesión atenuándola. Pero el final no era solo castigo. Lucía, en casa de su tía, abrió una caja que Carmen dejó, cartas de amor a Raúl, nunca enviadas. Te amé en silencio, decía una. Lucía lloró, entendiendo el dolor de su madre. Martínez, viéndola, le dio el cuaderno de Carmen. Ella luchó por la verdad. Ahora tú vives por ella. El pueblo sanó lento. La iglesia reabrió con un nuevo cura, y Lucía, contra todo pronóstico, encontró fuerza en su pérdida. Sofía pagó su culpa, pero el amor ciego de Carmen por Raúl resultó ser la chispa del caos. Un final amargo pero redentor, donde la luz emergió del abismo, dejando al espectador conmovido y sorprendido. Y así cae el telón en Voces del Crimen. La justicia triunfó, pero ¿a qué costo? Suscríbete, activa la campanita y comparte. Nos vemos en el próximo caso.